comparto la presentación. Y bueno, pues estamos... Sí, ya podemos verlo. Ok, muy bien, chicos. Perfecto. Bueno, ahorita aquí entra la presentación. Muy bien. Ok, entonces, bueno, pues nos habíamos quedado en esta cuestión de equilibrio que ya habíamos explicado un poquito, pues cómo es que podemos nosotros ir encontrando el equilibrio, pues para poder identificar pues cada uno de los puntos que vamos a tener dentro de este diagrama. ¿Ok? Que pues si bien recuerdan, ustedes lo revisan un poquito en Físico-Química 2, ¿ok? Cuando ven pues la parte de absorción. Entonces, y ahí pues definen estas isotermas de sorción, que así se denominan, o también puede ser isoterma de adsorción con D o de desabsorción, pues dependiendo del proceso que se esté llevando a cabo. Ok, aquí pues podemos ver que lo podemos nosotros, pues trabajar dos diferentes unidades, o bueno, podemos identificar, pues en este caso, esa relación de presión de vapor respecto a la presión de saturación, que es lo que pues podemos nosotros graficar aquí, o bien podemos graficar pues la humedad relativa, ok, que aquí también nos están indicando. Puede ser en fracción o puede ser en porcentaje, puede ir de 0 a 100, o también pues estamos identificando pues justamente lo que es actividad de agua. Si fuera actividad de agua, pues vamos de 0 a 1. En el caso de la humedad, pues siempre va a ser la cantidad de agua que tengamos por sólido seco que podamos nosotros pues tener de ese sólido. ¿Ok? Entonces aquí pues tenemos que estos diagramas pues obviamente son pues a condiciones pues de temperatura, ¿ok? Muchas veces es obviamente a una temperatura constante. Y bueno, pues aquí vamos viendo que si lo referimos a esa relación de presiones, pues vamos viendo que es el grado de presión que va a ir ejerciendo la humedad, pues que se contiene en ese sólido húmedo o pues también en una solución líquida. Eso depende pues obviamente de la naturaleza de la humedad que se tenga, de la naturaleza del sólido que se tiene y pues obviamente de la temperatura. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos pues ese sólido húmedo que vamos a exponer a una corriente pues continua de un gas, donde pues ese gas pues es un gas que tiene una menor cantidad de humedad que el sólido, y ese gas pues va a contener una presión dada por la presión de vapor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que, bueno, obviamente el sólido va a ir perdiendo pues esa humedad por evaporación y ¿quién lo va a ganar? Pues el gas, ¿ok? ¿Hasta dónde? Pues hasta que esa presión de vapor se iguale pues a la presión parcial de pues del vapor de agua. Entonces, cuando eso sucede, cuando se igualan estas presiones, como lo comentábamos la clase pasada, pues vamos a llegar a ese equilibrio y entonces el contenido de humedad del sólido, pues ahí se va a conocer como contenido de humedad en el equilibrio en las condiciones pues que estén predominando sobre ese sistema. ¿Ok? Entonces, dentro de las isotermas, pues si nosotros graficamos la isoterma de adsorción y la de desabsorción, pues vamos a llegar pues a un diagrama de este tipo. ¿Ok? Donde pues aquí puede ser actividad de agua en el eje X o la humedad relativa, respecto pues al contenido de humedad que tenemos aquí. ¿Ok? Donde pues aquí se va a presentar pues precisamente tres zonas que vamos a poder identificar muy claramente, donde pues esta zona, en el caso de la zona A, pues es en donde se lleva a cabo la adsorción. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Pues hasta que se forma la monocapa. Entonces, ustedes recordarán que en fisicoquímica, pues justo era lo que revisaban, pues la formación de la monocapa y luego se iban generando otras capas que, bueno, pues al final nos van a dar pauta para tener otras isotermas. ¿Ok? Entonces, hasta el punto A, pues es esa formación de esa monocapa, pues que va a estar cubriendo el sólido.
Después, pues, va a entrar a la zona B, que ahí es en donde, pues, se va a llevar a cabo la adsorción de policapas. Entonces, se forma una capa, luego otra y así sucesivamente, ¿ok? Donde, pues, en la zona C es la condensación en poros y disolución de ma entonces, pues, aquí, obviamente, pues, sigue, llevándose a cabo, pues, esa transferencia, ¿ok? Aquí, si se dan cuenta, pues, vamos a tener, pues, precisamente la formación, pues, de un fenómeno que denominamos histéresis. Entonces, ahorita platicamos un poquito de eso, ¿ok? Entonces, con estas isotermas, pues, bueno, también se pueden ir, determinando, pues, algunos otros tipos de isoterma que, bueno, pues, para el caso, de productos biológicos, pues obviamente van a ser importantes. Entonces, cuando hablamos de productos biológicos, pues esas isotermas casi siempre van a estar en función de su actividad de agua. Y entonces, pues también ustedes en físico-química, pues analizaron un poquito, pues estas diferentes isotermas que se pueden generar, ¿ok? Donde pues tenemos la isoterma, aquí es A, B y C, pero pues tendríamos la isoterma del tipo 1, isoterma del tipo 2 o isoterma del tipo 3. ¿Ok? Donde pues aquí vamos viendo, ¿no? Pues esa absorción del gas, pues en ese sólido, pues puede ser un sólido no poroso, donde pues este sólido va a tener una superficie uniforme, donde pues ahí se van a ir formando pues esas monocapas, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos nosotros aquí observar? Que bueno, pues en el caso de la isoterma del tipo 1, pues que son las isotermas de Langmuir, ¿ok? Donde pues se estudia mucho con el carbón activado, se va viendo pues cómo va cambiando esa actividad de agua pues respecto a la cantidad de o contenido de humedad que se va a estar teniendo. Entonces, pues vamos identificando aquí pues cómo es que se va llevando a cabo pues esa absorción de pues de compuesto de interés, ¿ok? En el caso de las isotermas 2 o la isoterma B, pues aquí tenemos que esta es una isoterma BET, ¿ok? Así se conoce, es de Braunaber, Emmet y Tiller, que son quienes pues estuvieron trabajando con el desarrollo de esta. Entonces aquí tenemos que en este caso pues el adsorbato pues cubre al absorbente, pues ahí es donde pues vamos a tener que se va a ir generando pues esa formación de la monocapa y después de las policapas. ¿Ok? En realidad a nosotros la que nos interesa pues es justamente esta, la isoterma del tipo 2. La isoterma del tipo 3 que, bueno, pues también nos puede servir para algunas frutas, algunos productos, pero pues en realidad casi todas las podemos estudiar a partir de esta isoterma del tipo 2. ¿Ok? Donde pues ese modelo de BET pues ahí es en donde pues nosotros estudiamos pues esas formaciones de la monocapa y cómo es que pues se va a ir llevando pues ese aire, pues esa cantidad de humedad que se está formando ahí y cómo es que pues después se genera la otra capa y así sucesivamente hasta que bueno, pues obviamente el aire si está mucho tiempo en contacto o si no, o si dependiendo de las condiciones que tenga, pues podemos inclusive pues llegar a saturarlo con la humedad que tenga pues ese sólido, ¿ok? Entonces, pero ¿por qué es importante pues esta monocapa de que diga esa isoterma de BET? Porque pues con esta nos permite observar pues cómo va a ser pues esa actividad enzimática o cómo va a ser la actividad de agua de diferentes microorganismos, y también pues qué es lo que sucede cuando hay un pardeamiento enzimático o la oxidación de lípidos. Entonces, a partir de de esta isoterma sobrepuesta con todos estos puntos, pues entonces nosotros podemos identificar cuál sería la actividad de agua que podemos permitir en el producto, ¿ok? Entonces acá tenemos pues esa otra isoterma donde pues justamente esta línea D es la isoterma de absorción, la isoterma de BET, y aquí vamos viendo pues en el caso de A,
la oxidación de lípidos, B, que son las reacciones hidrolíticas, C, que nos está hablando del oscurecimiento no enzimático, en el caso de E, que nos está hablando de actividad enzimática, F, que es el crecimiento de hongos, G, crecimiento de levaduras y H, crecimiento de bacterias, ¿ok? Donde pues este modelo de BED, pues como mencionábamos, supone que se va absorbiendo primero una monocapa y luego otra monocapa. Aquí pues hablando de absorción, que sería que el sólido va a estar adquiriendo esa humedad. Pero bueno, también se puede llevar a cabo la desabsorción, donde pues ahí entraría la parte de secado, donde pues va a estarse eliminando pues esa monocapa que se va a estar formando en la superficie. Entonces, esta isoterma pues nos representa justamente una isoterma real hasta un 40%, a veces un poco más, puede llegar hasta un 60, inclusive quizá un 70, pero pues nos permite ver cómo es el comportamiento pues del producto que queremos, ¿ok? Ese valor de la monocapa, pues obviamente nos permite fijar el punto final del producto para poder conocer la humedad durante el almacenamiento, que es ahí donde entra pues la importancia de poder pues empalmar lo que sería esa isoterma pues respecto a todos estos puntos que aquí estamos encontrando. Entonces aquí pues hay que ver hasta dónde tenemos que llevar esa actividad de agua para que pues ese contenido de humedad pues no esté afectando porque exista un crecimiento de microorganismos o que pues esa velocidad relativa de la reacción tampoco se vea, afecte pues al producto final. Este análisis nos permite sobre todo pues determinar el tipo de material de empaque que nosotros podamos utilizar para poder pues mantener en almacenamiento este producto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos diferentes valores, pero pues seguramente ustedes en pecuaria o en estas materias que llevan en el área de alimentos, pues animal y vegetal, pues ahí vamos, pues identificando la actividad de agua que debemos de tener. Y pues vamos muy claramente cómo, pues, arriba de 0,65, pues nosotros ya podríamos tener problemas con el crecimiento de microorganismos, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que nos conviene? Pues obviamente que esté por debajo de 0,6 para que así yo garantice que no hay crecimiento. Pero en la mayoría de los productos biológicos, de los productos alimenticios que se someten a este proceso de secado, pues lo ideal es llevarlo a una actividad de agua de 0,5, donde pues aquí estamos observando pues cómo por debajo de ese 0,5, pues no vamos a tener problema con actividad enzimática, ni con el oscurecimiento no enzimático, ni con pues también las reacciones hidrolíticas que se pueden llevar a cabo, o en el caso de la oxidación de lípidos, pues vemos que a lo mejor esa velocidad pues empieza a aumentar después de ese 0,5 o un poquito antes de 0,5, y bueno, sobre todo pues en productos que van a estar, que los tenemos que freír a lo mejor o que tienen cierta cantidad de grasa, pues es importante que yo sepa también pues esa actividad de agua que debe de mantener para que pues los lípidos no empiecen a oxidarse y entonces se pueda llevar, pues pueda enranciar pues el producto que ahí se tiene. Ok, chicos, ¿dudas hasta aquí? No, No, muy bien. profesora. Ok. Entonces, bueno, pues tenemos que, como mencionábamos, en cuanto a pues a esa isoterma de desorción, pues aquí estamos identificando un fenómeno que se llama histéresis. Esta histéresis me marca que, pues, puede existir un proceso reversible. ¿Qué quiere decir? Que, pues, si se está llevando a cabo la adsorción, pues entonces también se puede llevar a cabo la desorción. La histéresis, pues va a ser esa línea, ¿ok? Que va a estar uniendo, pues, puntos en equilibrio entre ese proceso de absorción y el proceso de desorción.
Esta histéresis, pues, pues es la obtención de diferentes equilibrios, de hecho, al menos sobre una parte de la isoterma. Entonces, y pues depende de qué se esté llevando a cabo, si una absorción o una desabsorción. Este fenómeno, pues, se debe a la forma de las aberturas de los capilares que tiene el sólido o de los poros que tiene el sólido. Pero también, pues, cuando se observa la histéresis, pues, nos está indicando que la presión de desorción en el equilibrio es menor que la de absorción. También nos va a indicar, pues, que, pues, si tenemos una histéresis que me permite que estén muy separadas esos 2 fenómenos que pueden estar en equilibrio, que es absorción y desabsorción, pues me va a estar indicando de pues de forma directa la facilidad de separación, pues, de ese componente. Por ejemplo, en el caso, pues, de la humedad, pues, si tenemos una separación amplia entre absorción y desabsorción, pues, me estaría indicando que, a ese producto, pues, se le va a eliminar la cantidad de humedad, pues, rápidamente, mientras que, pues, si es más pequeñita, quiere decir que estas curvas están más cercanas, pues, me estará indicando que la transferencia de masa se va, pues, va a tardarse más, va a ser, pues, mucho más lenta, ¿ok? Entonces, pues obviamente hay otros puntos que podamos nosotros, evaluar dentro de pues de ese proceso de secado que se va a llevar a cabo, pues, de un producto, ¿ok? Estos estudios, pues bueno, Rao, pues estuvo revisando, pues por ejemplo, qué era lo que sucedía con esos poros. Ujú. Entonces, esto que es la botella, la teoría de la botella de Rao, pues bueno, él estuvo trabajando, pues precisamente, ¿no? Con esta botella, donde, pues él fue determinando, pues cuál es primero, pues ese radio y también, pues cómo es que esa cantidad de humedad, pues va a estar saliendo, ¿ok? Para ver, pues esa desorción, que es cuando se está evaporando, pues la cantidad de agua. Entonces, y también, pues identificar cuál sería ese punto de equilibrio que se va a tener. Pero y cómo lo estuvo, pues estudiando, pues también a partir de ver cómo es que se iban formando pues esas monocapas, y él consideró pues una botella y pues obviamente tuvo un líquido marcador que pues contenía una tinta, donde pues él, para poder ver la parte de adsorción de esas monocapas de las que se habla, pues bueno, en este recipiente, pues fue vaciando esa tinta pues de tal manera que pues se quedara adherida pues a las paredes de ella. Entonces ahí él observaba pues la formación de esa monocapa, pero pues también conforme pues iba adicionando mayor cantidad de esa tinta, de ese marcador, pues iba viendo que obviamente esto se iba saturando, entonces se iban formando pues las diferentes monocapas. Entonces aquí pues justo eso, no nada más para ver pues hasta qué punto se podía ir saturando el orificio por el que estaba saliendo, pues, esa humedad, ¿ok? Entonces, y esto, pues, le permitió ver, pues, ese equilibrio que se iba a ir generando, pues, durante ese proceso, ¿ok? Otra cosa importante, sobre todo en la parte de secado, pues es, si estoy hablando de humedad, y bueno, más que de secado, pues en su contraparte, que sería la adsorción, este otro punto, pues es ver cuál es el ángulo que nos está formando, pues ese líquido. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos un ángulo que sea mayor a 90, pues ¿qué es lo que sucede? Tenemos una menor área de transferencia, ¿ok? Mientras que, bueno, pues si ese líquido cubre mayor cantidad del sólido, pues entonces mi área de transferencia aumenta y entonces la difusión pues va a ser mucho más rápida, ¿ok? Entonces, en realidad, pues todos estos estudios que se fueron haciendo para poder ir, pues entendiendo qué es lo que estaba sucediendo en secado, pues era también para poder ir identificando pues las diferentes humedades que se pueden llegar a tener, ¿ok? Dentro de estas humedades, pues va a haber humedades que van a ser pues unas más importantes que otras, obviamente, pues dentro de este proceso. ¿Ok? Aunque en realidad, aunque haya algunas que sean más importantes, todas
todas van a tener pues una relevancia dentro del proceso, chicos, ¿ok? Entonces, eso nos va a permitir pues poder ir identificando pues las diferentes humedades que se pueden llegar a tener, ¿ok? Entonces, para poder ir definiendo pues las humedades, entonces, pues, y sobre todo para que podamos entender un poquito más cómo es que se está moviendo esa cantidad de agua, ¿ok? Que es lo que pues vamos a revisar dentro pues de ese sólido. Entonces pues debemos de estudiar y bueno, sobre todo de identificar pues cuáles son las humedades importantes dentro de este proceso, chicos, ¿ok? Entonces vamos a empezar pues con el contenido de humedad en base húmeda, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver primero, pues, cuáles son todas esas humedades, las vamos a identificar en el diagrama y luego vamos a ir, pues, una por una, cuál sería el significado. Entonces, vamos a encontrar contenido de humedad en base húmeda que vamos a trabajar, contenido de humedad en base seca, esto ya lo vimos en los métodos, generales de humidificación, ya vimos cómo obtener cada una de estas. Vamos a trabajar con una humedad en el equilibrio, ya sabemos por qué es importante esa humedad en el equilibrio, pues es hasta donde podemos obtener de humedad de ese producto. Vamos a hablar de algo que se llama la humedad ligada, humedad no ligada o desligada y la humedad libre. Todas estas humedades que aquí estamos marcando, nosotros las vamos a encontrar pues dentro de esa curva de equilibrio del proceso, que bueno, al final de cuentas esta curva de equilibrio pues es una curva de sorción, ¿ok? O es una isoterma de sorción. Entonces, ¿cuál es el diagrama que estaríamos nosotros trabajando? Pues este que estamos presentando aquí, ¿ok? Donde pues vamos a tener esa humedad no ligada, que bueno, pues si yo parto de una humedad inicial, pues vamos a llegar a esa humedad no ligada hasta una humedad que pues más adelante identificaremos en otros diagramas que nos van a permitir pues saber a partir de dónde va a empezar a haber una transferencia de esa humedad, pues, de manera decreciente, ¿ok? En donde, pues, en esta zona vamos a identificar, pues, diferentes humedades, ¿ok? Donde, pues, a partir de la humedad no retenida y cuando empieza ese decaimiento, vamos a encontrar todo lo que sería la humedad retenida, ¿ok? Entonces, esta humedad no retenida, que sería la humedad no ligada, y la humedad retenida, pues sería la humedad ligada. Vamos a tener que dentro de esta curva de humedad, que es pues esta parte de decaimiento de esa humedad relativa, pues vamos a encontrar o vamos a poder ubicar a la humedad en el equilibrio. Todo lo que sea humedad antes de la humedad del equilibrio, pues aquí la estamos marcando como una humedad libre. ¿Ok? Entonces ahorita pues vamos a ir viendo otras humedades, vamos a ir definiendo y vamos a ir recordando pues algunas determinaciones de humedades que pues ya hemos revisado en algún otro momento, chicos, ¿ok? Entonces, ya empezando con las definiciones, pues bueno, tenemos qué contenido de humedad en base húmeda, pues sabemos que es ese contenido de humedad pues de un sólido o de una solución, y se describe pues en función del porcentaje en peso de la humedad. Entonces, para poder determinarla, pues ya lo hemos hecho. Es la cantidad de humedad que tenemos entre la cantidad total que hay de ese producto por 100 para que me dé pues ese por ciento en base húmeda. ¿Ok? Donde pues estaríamos utilizando X minúscula y pues bueno, sería X entre pues X más 1 para poder identificar. ¿Qué es lo que pasa con el contenido de humedad en base húmeda? Pues nosotros no podemos tener un contenido de humedad más allá de 1, ¿ok? 1 es mi máximo a obtener aquí. Por otro lado, tenemos el contenido de humedad en base seca, que se va a expresar pues como la relación de contenido de humedad con respecto al inerte, que sería el sólido seco. En este caso, pues podemos obtener esa humedad en base seca, pues en función también del porcentaje de humedad.
¿ok? Donde pues sería, ahí en ese caso pues sería la humedad en base húmeda entre 1 menos la humedad en base húmeda pues para obtener esta humedad en base seca. Aquí vamos a tener que con respecto a la humedad en base seca, el valor que podemos llegar a presentar puede ser hasta 4. Entonces, aquí sí puedo obtener valores mayores de 1, ¿ok? Porque pues está en función pues de ese inerte que bueno, pues obviamente va a estar afectando pues el contenido de humedad que nosotros vamos a estar leyendo pues en función de lo que estemos identificando, ¿ok? Entonces también tenemos pues otra humedad, que es la humedad en el equilibrio, ¿ok? Estas que sí son definiciones y que se las dictaré para que ustedes las tengan presentes y pues sepan a qué humedad nos vamos a referir. ¿Ok? Entonces vamos a tener que la humedad en el equilibrio que vamos a identificar como X asterisco, así como hemos determinado el equilibrio pues en la parte de humidificación, por ejemplo, lo vamos a determinar igual, con la misma variable, chicos. ¿Ok? Donde pues aquí vamos a tener que esa humedad en el equilibrio es el contenido de humedad de una sustancia, ¿ok? Contenido de humedad de una sustancia que está en el equilibrio con una presión parcial dada del vapor. Con una presión parcial dada del vapor. ¿Ok? Otra definición es que, pues, es la humedad que tiene el sólido en el equilibrio con el contenido de vapor en el aire que se tiene para secar. ¿Ok? Entonces, eso sería la humedad en el equilibrio, que es otra humedad importante, pues para secado. Tenemos también, pues, la humedad ligada, ¿ok? Esa humedad ligada, pues, se va a referir a la humedad contenida en una sustancia, ¿ok? Es la humedad contenida en una sustancia que ejerce una presión de vapor en una sustancia que ejerce una presión de vapor en el equilibrio menor que la del equilibrio puro, que la del líquido, perdón, en el equilibrio menor que la del líquido puro a la misma temperatura. ¿Ok? Entonces, la humedad ligada, pues es esa humedad que va a estar existiendo en la sustancia, que va a ejercer pues esa presión de vapor en el equilibrio que va a ser menor que la del líquido puro a esa misma temperatura, chicos. ¿Ok? Tenemos otra humedad que pues es la humedad no ligada o desligada, que se va a referir pues a la humedad
o va a ser la humedad en una sustancia que ejerce una presión de vapor en el equilibrio igual a la del líquido puro a la misma temperatura. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues en este caso la humedad no ligada o desligada, pues se va a estar comportando como agua, agua pura o a líquido puro. Muy bien. Y por último, pues tenemos esta otra humedad que es la humedad libre, donde la humedad libre es la humedad factible a ser eliminada en un proceso de secado. ¿Puedes repetir otra vez la definición, por favor? Es la humedad factible a ser eliminada en un proceso de secado. Gracias. ¿Ok? Ujú. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues es esa cantidad de humedad que bueno, pues puede ser evaporada. ¿Ok? A eso se estaría refiriendo. Entonces, pues bueno, tenemos que todas estas humedades, pues obviamente las vamos a encontrar pues dentro de nuestro diagrama, pues que nos va a representar pues todas esas etapas pues de secado, chicos, ¿ok? Entonces, pues ya identificando nosotros esto, pues podemos empezar a revisar pues algunas otras cuestiones de secado. Ujú. Entonces, ¿dónde? Pues bueno, vamos a empezar con las operaciones de secado, que pues aquí estaríamos hablando del método de operación. Entonces, en cuanto al método de operación, pues ustedes recordarán todas las operaciones, pues las podemos trabajar en dos diferentes formas de operación, ¿ok? Donde pues podemos trabajarlo por lote, ujú, o discontinuo o batch, que también así, así se le nombra, ¿sí? O podemos trabajarlo con por continuo. También, obviamente, pues sin olvidar que puede ser también pues un proceso semilote, o semicontinuo, ujú, donde, pues bueno, cualquiera de estos dos, pues nosotros lo podemos ir definiendo en función de que, pues obviamente de la cantidad de producto que estemos nosotros esperando obtener dentro del proceso, ¿ok? Un proceso, pues por lote, pues obviamente a nivel industrial, pues sí es viable, pero se utiliza más, pues obviamente el continuo, chicos, ¿ok? Pero bueno, pues tenemos que tener presente que podemos nosotros, pues encontrar y trabajar con los dos,
diferentes, las diferentes formas de operación, pues que tendríamos en este caso, que serían estas dos, chicos, ¿ok? Entonces aquí pues recordemos, si es por lote, pues también debe de ser cantidades muy pequeñas las que se van a trabajar y continuo pues cantidades mucho más grandes. Lote se prefiere pues cuando tenemos un producto del que sabemos poco, ¿ok? Que apenas lo vamos a empezar a estudiar, a ver condiciones y en continuo pues aquí nosotros por lo regular pues ya sabemos cuáles son esas condiciones de secado que vamos a utilizar. Ujú. Entonces, dentro, pues también pues de esta operación de secado, pues revisamos el método de suministro de calor para llevar a cabo, pues, esa evaporación de la humedad, ¿ok? Entonces, aquí, pues esto es importante porque nos va a llevar a poder identificar a los equipos como, pues, equipos donde el suministro va a ser directo o equipos donde el suministro va a ser indirecto. ¿Ok? Por ejemplo, pues en el caso de la práctica de secado, pues estamos hablando de un secador directo. ¿Esto por qué? ¿Por qué va a ser directo? Pues porque el suministro de calor se va a realizar solo con el aire, ¿ok? Entonces, el calor que va a requerir ese producto para poder llevar a cabo pues esa evaporación de la humedad, pues lo va a obtener con contacto directo de la sustancia con el gas caliente, ¿ok? Entonces es contacto directo de esa corriente gaseosa del gas caliente, de donde va a obtener pues ese calor, ¿ok? Con el cual pues va a empezarse a llevar a cabo pues el proceso de evaporación. En el caso del suministro de calor indirecto, pues se va a estar obteniendo, pues puede ser también del gas o puede hacerse pues de otras fuentes. ¿A qué nos referimos? A que va a ser indirecto, a que no va a estar en contacto totalmente pues esa corriente de aire con el producto que se va a secar. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué ejemplos tenemos? Pues, por ejemplo, la conducción a través de una pared metálica, que también lo comentábamos hace un par de horas con sus compañeros de la práctica de secado, donde, bueno, pues si tenemos una charola, pues ahí el contacto, pues realmente del producto no va a ser tanto con la corriente de aire, sino primero, pues a través de la conducción que se va a dar de esa pared metálica en contacto con la sustancia, y que, bueno, pues se va a llevar a cabo después la evaporación. También sí, puede ser que no utilice aire, puede ser que estemos nosotros pues calentando pues de manera eléctrica al equipo y bueno, pues ahí el aumento de temperatura pues va a llevarnos obviamente a que se evapore pues también esa cantidad de humedad. También pues puede ser por la exposición a sustancias o la exposición a radiación, ¿ok? Que sería pues un contacto indirecto para la evaporación de la humedad. O también tenemos pues el caso de la liofilización. Entonces, de ahí pues que nosotros no vamos a trabajar con procesos indirectos. Nosotros vamos a estar utilizando, vamos a revisar pues todos los cálculos, la metodología para pues para ese suministro directo de calor. ¿Ok? Entonces también pues podemos nosotros clasificar pues estas operaciones mm, en función del tipo de material que se va a estar secando. En ese caso, respecto al material que vamos a secar, pues lo podemos clasificar en sólidos rígidos, sólidos flexibles, sólidos granulares, en pastas, en suspensiones o en soluciones, ¿ok? Entonces, en el caso de sólidos rígidos, pues aquí estamos hablando de madera, de triplé, de cartón, que eso es a lo que nosotros estaríamos considerando un sólido rígido. En el caso de sólidos flexibles, pues estamos hablando de tela, de papel, pues de algunos alimentos, a lo mejor que tengan esa flexibilidad, por ejemplo, si estamos generando pues algunas láminas de alguna masa y eso es lo que vamos a secar, pues ahí estaríamos hablando de un sólido flexible.
En el caso de sólidos granulares, pues estaríamos hablando de cristales, quizá que vamos a llevar a cabo el secado, granos, ahí entrarían, y también los cereales, ahí es en donde pues estaríamos nosotros hablando de sólidos granulares. Pues en el caso de pastas, pues esa formación de diferentes formas o figuras, pues a partir de una masa, pues ahí entrarían todas las pastas. En el caso de suspensiones, pues bueno, cuando nosotros pues tenemos por ahí algún componente que queremos encapsular o microencapsular, lo vamos a poner en contacto pues con un agente encapsulante en una solución. ¿Ok? Entonces ahí entrarían pues suspensiones y soluciones, pues dependiendo de la cantidad de sólidos y pues si usamos o no un agente encapsulante para poder llevar a cabo pues el secado. ¿Ok? Entonces, nosotros ahorita nos vamos a enfocar pues en hablar en de la forma de operación de secado por lote o discontinuo. ¿Por qué? Pues porque si entendemos pues esa parte sencilla, si lo podemos hacer en chiquito, podemos controlar varias variables, pues para nosotros después es más fácil poder llevar a cabo pues el escalamiento pues del proceso pues ya hacia lo continuo o pues ya a gran escala, chicos, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Todo bien. Muy bien, chicos, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Entonces, en el caso de secado por lotes o secado discontinuo, pues vamos a tener que, podemos estar hablando, pues obviamente de secadores directos, que serían charolas, bastidores, de gabinete, ¿ok? Pero previo, pues, entrar a explicar cualquiera de estos, vamos a tener que, el secado por lotes o discontinuo, pues es una operación relativamente cara, ¿ok? Por eso es que también, pues, es limitado su uso. Por eso es limitado a operaciones a pequeña escala, trabajos de investigación, trabajos a nivel planta piloto. ¿Por qué? Pues porque pues obviamente trabajar pues, en menores cantidades, pues muchas veces nos va a llevar a pues a tener un costo mayor para la operación. Pero pues tenemos que hacerlo, tenemos nosotros que llevar a cabo pues ese proceso, este, en, tenemos que revisarlo por lote, porque si nosotros, como les decía, si nosotros podemos, pues entender qué es lo que está pasando en esa zona limitada, pues lo podemos llevar a otros productos. También se utiliza, pues, cuando vamos a secar productos valiosos, cuando el costo de operación, no sea importante, porque pues si es caro y ese costo de operación, pues, no es tan relevante, pues entonces podemos utilizar este tipo de secado. Tenemos que, pues, técnicamente el proceso por lote es poco eficiente. ¿Por qué es poco eficiente? Porque no hay uniformidad en la calidad del producto. ¿Ok? Entonces, eso hace que su eficiencia disminuya. Entonces, pues ahora sí, este tipo de operación pues se puede dividir en tres grupos. El primero que son secadores directos, que son los que pues estamos revisando aquí, el de charolas, el de bastidores y el de gabinete. Entonces, en este caso, pues la construcción de estos secadores pues va a depender en gran medida de la naturaleza de la sustancia que se va a secar. Entonces, en el caso, por ejemplo, pues de charolas, llamados también secadores de platos, pues con compartimento, ¿qué característica van a tener? Pues que esos van a tener compartimentos o anaqueles. ¿Qué podemos secar aquí? Pues lodos, por ejemplo, podemos secar también pues pastas, podemos secar rodajas de frutas. De hecho, pues en cualquiera de estos tres tipos de secador, pues son los productos que nosotros podríamos trabajar. En el caso de secadores de bastidores, ¿cuál es la característica que estos tienen? Pues que justamente va a tener pues este equipo, el bastidor, que pues nosotros podemos introducir o sacar pues fácilmente del sistema, ¿ok? Y en el caso del gabinete, pues aquí tenemos
que pues puede también servir para materiales granulares, donde pues el aire, mejor dicho, pues necesita pasar a través del producto. ¿Ok? Entonces, esos son los tres diferentes tipos de secadores directos pues, que podemos nosotros encontrar en esta clasificación, chicos. ¿Ok? La segunda clasificación, pues, serían los secadores indirectos, donde, pues, dentro de los secadores indirectos, pues, nada más tenemos estos dos, que serían secadores de charolas al vacío, ¿ok? O secador rotatorio al vacío. En el caso del secador de charolas al vacío, o también conocido como anaqueles al vacío, pues son secadores de platos que también van a tener gabinetes de fierro o de acero, que pues se van a ajustar con puertas que deben de cerrar perfectamente, de tal manera que puedan operarse pues a presiones inferiores a la atmosférica, ¿ok? Entonces aquí pues van a tener que, esos anaqueles pues tienen que ser huecos por donde pues pueda pasar pues el vapor. Ujú. En el caso de los secadores pues rotatorios al vacío, pues estos son pues son cilindros que van a ser cubiertos pues por una chaqueta a través de la cual pues va a estar pasando vapor. ¿Ok? Los secadores de este tipo pues son costosos, pues su operación no es tan sencilla. Por lo tanto, pues si nosotros vamos a trabajar un secador rotatorio al vacío, pues es porque mi producto es valioso, ¿ok? Porque pues es costoso y la operación pues vale la pena llevarla a cabo en este equipo para poder obtener pues las características que se requieren de ese producto. Se deben de llevar a cabo el secado en este tipo de productos a bajas temperaturas, o también en ausencia de aire. Ahí es cuando pues vemos que si mi producto pues obviamente requiere esas características, pues es porque estamos hablando pues de un producto que evidentemente pues va a ser valioso porque pues no, o sea, necesitamos que pues en ningún momento se lleve a cabo pues esa oxidación, chicos, ¿ok? En el tercer, en el tercer grupo, pues ahí encontramos a los liofilizadores, ¿ok? Seguramente ustedes el liofilizador que conocen, pues es el que estoy señalando ahorita, el que tienen del lado izquierdo, que son los que podemos encontrar, pues, en laboratorio. O quizá, pues, el otro pequeñito que tiene como charolitas, que está del lado derecho, que pues así son los liofilizadores a nivel laboratorio. Ahora bien, si nosotros pues buscamos o vemos un liofilizador ya a nivel industrial, pues nos vamos a encontrar con que el equipo pues va a ser este, pues muy parecido a como si fuera un secador de gabinete o de charolas, donde pues vamos a tener que en cada uno de estos espacios pues encontraremos justamente pues el producto o colocaremos justamente el producto que vamos a liofilizar. Entonces, es para, ¿cuándo vamos a utilizar un liofilizador? Pues para sustancias que no pueden llevar, que no podemos nosotros poner en contacto pues con calentamiento. ¿Ok? Entonces, este producto que pues es termosensible, muy, muy termosensible, y pues obviamente que pues que estemos conscientes de que va a ser un producto caro. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque la energía que se requiere para poder llevar a cabo el proceso de liofilización, pues obviamente es mayor que pues que en un proceso de secado de otro tipo. ¿Ok? Entonces aquí, pues como les digo, o sea, es un producto que no se puede secar, que diga que no se puede calentar ni moderadamente. Ahí es cuando pues entraremos en esto. La sustancia, ¿qué es lo que sucede en este tipo de proceso? Pues la sustancia que se tiene, pues se va a congelar mediante la exposición a aire muy frío, donde pues el producto que está colocado dentro de la cámara, ¿ok? La cámara de vacío, que es en donde pues la humedad se va a sublimar y pues se va a bombear pues mediante inyectores de vapor o de bombas mecánicas de vacío, este,
pues para generar precisamente esos cambios de presión y que, bueno, pues se lleve a cabo pues esa sublimación, chicos, ¿ok? Entonces, pues por eso, liofilización, pues nosotros no lo trabajamos dentro del curso, porque lo que nosotros analizamos y estudiamos, pues es justamente, esa interacción entre la corriente caliente con el sólido, pues que sea pues en un contacto directo. Y sobre todo, pues, revisamos que exista, pues, esa transferencia, de calor dentro, pues, también de este proceso. Entonces vemos que, pues en el caso de la liofilización, pues aquí eso no, pues no está sucediendo, ya que, bueno, pues el proceso pues es diferente a lo que, pues a lo que se busca o se hace con este otro tipo de secados, chicos, ¿ok? Entonces, pues una vez que pues ya empezamos a saber pues un poco más de los equipos, conocemos un poco más de esos parámetros, esas variables de interés para poder trabajar el secado, pues entonces ya podemos empezar a revisar pues algunos otros parámetros, como lo es la velocidad de secado, pues en secadores discontinuos o en secadores por lote. Entonces, las mediciones de la rapidez de secado, por lote son relativamente fáciles, que es como pues, como lo que se hace, ¿no? En la práctica de secado. Entonces, que son en lote, pues lo único en realidad que hacemos, pues, es tomar pesos, este, a diferentes tiempos, pero esos simples datos, como es el tiempo y el peso que va a estar adquiriendo o perdiendo, pues en este caso perdiendo nuestra muestra porque estamos llevando a cabo la desorción y la evaporación de esa humedad, pues nos va a generar mucha información, no solo para la operación por lotes, sino pues a partir de esta operación que se hace por lote, pues la puedo yo llevar después a una operación continua, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que primero necesitamos hacer para poder determinar esa velocidad de secado? Pues hacer pruebas de secado. Esas pruebas de secado, pues, deben tener pues ciertas características. Una, la muestra que nosotros vamos a trabajar en esa prueba, pues debe de ser representativa de lo que se va a secar, pues ya a nivel industrial. ¿Ok? Entonces, pues si yo voy a secar, por ejemplo, 2 toneladas, pues no voy a llevar mi muestra representativa de 200 gramos, ¿verdad? A secar, porque eso pues no sería representativo pues de esas 2 toneladas que se pretenden secar pues a nivel industrial. También tenemos que tener en cuenta que debemos de soportar la muestra de de igual forma como se va a hacer a gran escala, ¿ok? Entonces, si yo lo voy a soportar en ganchos, pues así tendré que soportarlo a nivel, pues ya a gran escala. Si lo vamos a soportar en charolas, así tendrá que ir a gran escala, ¿ok? Entonces, esto sí es, importante, pues que lo podamos, mantener, sobre todo, pues para que, pues lo que hagamos en lote, pues lo podamos también llevar hacia la parte continua, chicos, ¿ok? También debemos de tener en cuenta que la relación área de secado y área no secada debe de ser la misma, ¿ok? Esto se debe de conservar para que podamos hacer un escalamiento. También debemos de tener en cuenta que las muestras se deben de someter a las mismas condiciones de calor radiante y de transferencia de calor, ¿ok? Entonces, si yo lo voy a someter a una corriente de aire caliente, así lo tendremos que hacer también a gran escala. Si lo vamos a someter en charolas que vaya a ser con corriente de aire, pero que se va a llevar a cabo una conducción, así también lo tendremos que hacer en a gran escala, chicos, ¿ok? Y por otra parte, pues, también debo de considerar el aire que debe de tener la misma temperatura, humedad, velocidad y dirección de flujo respecto a la muestra, cómo se va a estar tratando, chicos, ¿ok? Entonces aquí
pues esto obviamente, pues es importante que se conserve para poder, pues llevar a cabo, pues ese escalamiento, chicos, ¿ok? Entonces, ya que tenemos pues estas condiciones y que ya sabemos que esto nos va a servir pues para poder llevar a cabo pues ese escalamiento, entonces pues ahora sí podemos trabajar con nuestra curva de secado, donde pues la curva de secado pues es esa gráfica que vamos a hacer de tiempo respecto pues a la cantidad de humedad. Esta cantidad de humedad que debe de ser una humedad en base seca, ¿ok? Para que pues podamos trabajar pues todos los datos que se tienen, ¿ok? Donde aquí en este diagrama, ¿qué es lo que podemos identificar? Podemos identificar pues los diferentes puntos que vamos a tener, como pues el punto A. En este caso, el punto A pues es el lugar en el que está entrando o la cantidad de humedad con la que está entrando nuestro sólido. Pero ¿por qué tenemos dos? En el caso de A, pues se está refiriendo a que el aire está entrando más frío que el sólido, ¿ok? Y en el caso de A', pues ese punto me está indicando que el aire está entrando más caliente que el sólido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues vamos a tener un periodo, ahorita un poquito más adelante hablaremos de los diferentes periodos que se tienen dentro del secado, pues vamos a tener un periodo donde pues eso se va a equilibrar para llegar pues a este punto B, donde pues a partir del punto B podemos observar que va a empezar pues el decaimiento de esa humedad. ¿Hasta dónde? Pues hasta una humedad CR que se considera como una humedad crítica. De ahí de la humedad crítica pues va a seguir la disminución de humedad pues hasta un punto D que será pues ya un periodo decreciente y después hasta el punto E donde pues estaríamos llegando al equilibrio. ¿Ok? Entonces, aquí, pues, a partir de los datos que se obtienen durante estas pruebas de secado, pues podemos graficar este contenido de humedad y pues también nos va a estar dando pues información del comportamiento del producto. Entonces, quedamos que pues que nosotros para poder llevar a cabo pues ese escalamiento tenemos que guardar pues algunas relaciones. Entonces, ¿cómo? Pues es el área de secado entre pues esa área no secada, ¿ok? Entonces, el área de secado, pues respecto también al material inerte. Si nosotros guardamos estas relaciones, pues, ¿qué es lo que vamos a garantizar? Que si yo seco una muestra pequeña, cuando seque la muestra grande, pues me voy a llevar, si bien no el mismo tiempo, casi el mismo tiempo de secado que en la muestra pequeña, pues respecto a la muestra grande, chicos, ¿ok? Entonces, pues con estos datos, pues ya podemos empezar a determinar, pues justamente esa velocidad de secado o rapidez de secado, ¿ok? Donde, pues, ¿de dónde vamos a partir? Pues de otro diagrama, ¿ok? Donde en este otro diagrama, ¿qué es lo que graficamos? La velocidad de secado, esa velocidad de secado que es precisamente nuestro flux N, que ya hemos revisado pues a lo largo del curso, respecto al contenido de humedad que se tiene en el material. Ese contenido de humedad siempre en función del inerte, de los sólidos secos. Entonces, de esta curva de secado, pues podemos también obtener mucha información si es que, pues obviamente, primero convertimos los datos de la gráfica anterior a, pues, este flux, donde pues debemos de tener la masa transferida con respecto al tiempo y al área. Entonces, esta gráfica que pues es respecto al contenido de humedad, pues nos va a permitir poder identificar pues cuánto sólido voy a tener respecto al área y cuánta humedad se va a estar perdiendo pues respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener que, bueno, LS pues es el caudal del sólido seco, A pues es el área de secado y pues el signo negativo nos está diciendo que conforme disminuye pues esa humedad, pues va a haber un aumento en el tiempo, ¿ok? Entonces, pues
¿Qué es lo que determinamos a partir de esta curva? Pues pequeños cambios en el contenido de humedad para los cambios pequeños, pues, que se van dando y que ese cambio pequeño, mejor dicho, pues, cómo corresponde respecto al tiempo. También representa, pues, esa velocidad de evaporación de la humedad desligada, y bueno, pues, aquí vamos viendo que en realidad esta gráfica, respecto a la gráfica anterior, ¿okey?, que la vamos a volver a poner, pues, nos damos cuenta que es un espejo, ¿okey? Nos damos cuenta que estamos teniendo, pues, un espejo de ambos diagramas, chicos, ¿okey? Entonces, aquí, pues, este diagrama, pues, nos permite obtener esa velocidad, de secado en un periodo de secado constante. Entonces, aquí nuevamente tenemos el punto A y el punto A', donde, pues, ya habíamos indicado que el punto A es el aire más frío que el sólido y el punto A', pues, nos está indicando que el aire entra, más caliente, chicos, ¿ok? Donde, pues, el punto B, ¿qué es lo que me está indicando? Pues, es el punto donde va a empezar el periodo de secado a velocidad constante. El punto C, aquí me está marcando dónde termina ese periodo de secado a velocidad constante y dónde empieza, pues, a velocidad, decreciente, ¿ok? ¿Qué sería, pues, ese periodo de secado? Pues, en este caso, aquí nos marcan periodo 2, pero en realidad, pues, sería un periodo 3, periodo 1, periodo inicial, periodo de secado constante, periodo 2, periodo, 3, periodo de secado, decreciente, ¿ok? Donde, pues, aquí también vamos a ir viendo y poder ir identificando, pues, qué superficie se va a estar secando, ¿ok? Esta zona de periodo decreciente va a estar formado de 2 zonas a su vez, donde, pues, esa zona la determina, pues, una humedad, donde podemos tener, pues, el secado de la superficie, no saturada, y después el control interno de la humedad, ¿ok? Entonces, en control interno, pues, obviamente ahí entran, pues, la difusión, cómo se está llevando a cabo, hay algunas otras teorías, como, pues, las teorías que ya revisábamos al inicio del curso, para poder identificar, pues, cómo se lleva a cabo, pues, esta operación. Entonces, aquí, pues, generalmente hay 2 partes principales en esta curva de rapidez, donde, pues, mis 2 partes principales es justamente la velocidad de secado constante y la segunda, la velocidad de secado decreciente. En este caso, si observamos, pues, aquí tenemos una humedad que nos está dando el punto C, que es la humedad crítica. Aquí la tienen como, XCR, pero, pues, nosotros la podemos identificar simplemente como C. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Que bueno, pues ese contenido de humedad en el sólido, bueno, esta humedad, mejor dicho, pues es el contenido de humedad en el sólido en el que cualquier secado posterior a esta humedad va a provocar una disminución en la velocidad de secado, que es justo lo que estamos observando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder en esta zona? Que van a empezar a aparecer zonas secas ya en mi producto. Ujú. Esta humedad crítica, que así se llama, depende obviamente de las condiciones de secado. No es una propiedad del sólido, eso hay que tenerlo presente. Es una humedad que depende de las condiciones de secado. Ujú. Entonces, hay que procurar secar a una velocidad de secado baja. ¿Para qué? Pues para evitar que la presencia de esas zonas secas sea tan fuerte que me genere costras. Entonces, yo no quiero que haya una formación de costra, porque si existe esa formación de costra, pues entonces mi secado ya no se va a llevar a cabo de forma eficiente, ¿ok? Y entonces, pues como les mencionaba, este diagrama nos permite determinar pues esta velocidad NC, que es la velocidad de secado en el periodo constante. Que me va a describir precisamente la rapidez a la que se va a estar evaporando la humedad y pues puede permanecer constante siempre y cuando no se cambie la velocidad y la dirección del flujo del gas sobre la superficie.
Si nosotros hacemos un cambio en la dirección o un cambio en la velocidad por alguna situación, esta velocidad de secado constante va a cambiar. Pero si no hacemos cambio, pues entonces se debe de mantener pues hasta esa humedad crítica. Donde pues aquí tenemos que este flux pues está en términos de una ecuación que también nosotros ya conocemos. Esta ecuación me define pues esta transferencia de materia convectiva, donde pues estamos hablando de un coeficiente individual de transferencia de masa del tipo KY. ¿Por qué KY? Porque lo que necesitamos es conocer las humedades que va a tener el aire. Estas humedades, pues las obtenemos obviamente a partir de las temperaturas de bulbo seco o de bulbo y de bulbo húmedo que vamos a tener, pues, en ese proceso, ¿ok? Entonces, con esta ecuación, pues puedo determinar, si yo conozco el coeficiente y las humedades, pues la velocidad de secado constante. Si yo conozco la velocidad de secado constante a partir de mi gráfica, pues puedo conocer, o a partir de cálculos, puedo conocer entonces coeficiente individual o puedo conocer pues alguna de las humedades si es que lo requiero, chicos, ¿ok? Entonces, bueno, toda esta información pues nos la está dando el diagrama. Entonces, en este diagrama, pues también vamos viendo pues ese periodo de la velocidad constante, donde pues la sección, para que aquí pues, ¿qué es lo que está sucediendo en esta zona? Pues tenemos una sección de superficie insaturada en esta parte que va a depender de las condiciones de secado. ¿Ok? Aquí esta velocidad, pues sí, depende de las condiciones que le estemos dando como velocidad de flujo y temperatura, ¿ok? Donde, pues acá, ¿qué es lo que sucede? Cuando pues llegamos a este punto D, por ejemplo. Entonces, en el caso del punto D, pues ya estamos llegando al equilibrio, ¿ok? Ya ahí pues ya se terminó de llevar a cabo pues todo el secado. Aquí hay que tener en cuenta pues también algo, que la única variable para controlar esa humedad interna que tenemos, sobre todo la humedad interna que se presenta pues un poquito más allá de la mitad de la caída de velocidad de secado, ese control interno pues va a depender única y exclusivamente de la temperatura. ¿Por qué? Pues porque esta temperatura pues está relacionada con la difusidad y pues con esa transferencia de masa. Entonces, pues también tengo que tener cuidado con la temperatura que vamos a utilizar, sobre todo si vamos a trabajar con productos biológicos, chicos, ¿ok? Entonces, pues toda esta información que nos está dando, pues este diagrama, nos va a servir ¿para qué? Pues para poder determinar el tiempo de secado, ¿ok? Y entonces, pues dentro del tiempo de secado, pues vamos a tener lo siguiente, chicos, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Por ahora no, profesor. No, profesor. No, profesora. No, muy bien, chicos. Ok, entonces, bueno, pues hablando del tiempo de secado, pues ya definimos, ¿no? Pues esos periodos que se van a tener. Entonces, partimos, pues precisamente de la definición de rapidez de secado, de ese flux que vamos a tener, donde, pues aquí podemos identificar, pues esa relación de sólidos que vamos a tener respecto, pues a lo que se va a secar. Entonces, es la superficie que se va a secar, pues en la superficie de ese sólido, ¿ok? Eso es lo que me estaría indicando esto. Por otro lado, pues también tenemos ese gradiente de concentración, que bueno, pues al final de cuentas, pues es una diferencia de concentraciones respecto a esa diferencia de tiempo, ¿ok? Entonces ya vimos también que tenemos pues nuestra otra ecuación que pues me va a dar esa rapidez de evaporación en el periodo constante, ¿ok? NC pues va a ser mi rapidez de evaporación, donde pues ya identificamos ese coeficiente de transferencia de gas y donde pues identificamos la humedad en la superficie del sólido, que sería YS, y la humedad en la corriente principal que tendríamos de ese flujo. ¿Ok? Entonces, con estas ecuaciones, a partir de estas ecuaciones, pues nosotros podemos empezar a definir la ecuación para tiempo de secado.
¿Qué quiere decir? Que bueno, pues nosotros aquí observamos, sobre todo en la primera ecuación, que pues estamos teniendo pues derivadas, ¿ok? Entonces, pues si tengo yo una derivada, pues ¿cómo resuelvo? Integrando, chicos, ¿ok? Y pues eso es lo que ahorita vamos a revisar, pues a grandes rasgos, no, no vamos a ver las deducciones completas de todas estas ecuaciones, pero pues sí vamos a revisar cuáles son las ecuaciones para determinar el tiempo de secado, pues en todas estas etapas, para que pues podamos nosotros definir pues un tiempo de secado total que estaríamos llevando a cabo pues en el proceso, chicos, ¿ok? Entonces, espero un poquito para que copien esas ecuaciones y pues ahorita continuamos para definir las siguientes, chicos. Muy bien, chicos, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya partiendo de esta ecuación, pues bueno, vamos a tener que, si llevamos a cabo la integración de esta, donde pues integramos desde un tiempo cero hasta pues un tiempo teta, y pues si estamos aquí, pues nosotros también integrando pues desde esas humedades que vamos a tener, donde pues aquí hay que ordenar pues precisamente ese intervalo de tiempo que pues va a estar pues en función también de ese intervalo de humedades, ¿ok? Entonces, resolviendo esta ecuación, pues bueno, vamos a tener que, pues puedo yo resolver con respecto pues al tiempo, pero ¿qué pasa con respecto pues a las humedades? Vamos a ver que nos está quedando pues un área bajo la curva, así como lo vimos en torres de enfriamiento. Entonces, para poder resolver esta área bajo la curva, pues lo podemos hacer pues como un caso general, este, como se puede resolver también en la parte de torres de enfriamiento, y podemos verlo pues para cada uno de los periodos de secado que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el periodo general? Que bueno, obviamente, si yo tengo pues esta ecuación, pues tendríamos que llevar a cabo pues una gráfica, tendríamos que elaborar una gráfica para poder determinar pues el área bajo la curva. Me espero tantito para continuar, que ustedes copien estas ecuaciones y pues podamos ver qué es lo que pasa con pues las tres maneras que tenemos de resolver este, este tiempo de secado, chicos.
Muy bien, chicos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en el caso general, pues justamente lo que comentábamos, ¿no? Tendríamos nosotros que analizar, determinar el área bajo la curva y pues ya sea resolver por método gráfico, método de pesado o pues, por un método numérico, ¿ok? Entonces, en el caso de secado, pues esto no es tan viable. Y sobre todo porque, bueno, pues tenemos dos zonas muy bien definidas, que es el periodo de rapidez constante y el periodo de rapidez decreciente. Entonces, esto nos permite poder, pues, resolver nuestro, nuestra ecuación, pues en términos de de esos dos periodos. ¿Por qué? Pues porque cada periodo nos va a definir perfectamente, pues las humedades que podemos nosotros tener. Entonces tenemos que, pues el segundo método sería, revisarlo con respecto al periodo de rapidez constante. Entonces, si el secado tiene completamente lugar en este periodo, pues nosotros vamos a tener que en el caso de la humedad 1 y de la humedad 2, van a ser mayores que la humedad crítica, ¿ok? Van a estar, pues, obviamente arriba de esa humedad crítica. Entonces, si esto sucede, pues, ¿qué es lo que tengo? Tengo esta condición que la velocidad de secado, pues, es igual a esa velocidad de evaporación que vamos a tener. Por lo tanto, pues, nuestra ecuación se resuelve de esta manera. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque sí tengo bien definidas las dos humedades que vamos a tener. Entonces, el periodo de secado constante, pues lo resolvemos a partir de esta ecuación, chicos. ¿Ok? Ujú. Me espero tantito para que lo copien y pues pasemos al periodo decreciente. Muy bien, chicos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en el periodo decreciente? En el periodo de rapidez decreciente también vamos a tener dos casos, ¿ok? El primer caso sería si X1 y X2 son menores que la humedad crítica, pues el secado ocurre bajo condiciones cambiantes de M, ¿ok? Bueno, eso es en general. Mi primer caso sería, pues, si yo tengo una superficie insaturada, ¿ok? Aquí en este diagrama ya podemos nosotros identificar esas dos zonas de las que les platicaba yo anteriormente, donde pues aquí del punto C a este punto D, pues tengo ese secado de la superficie insaturada. Mientras que del punto D al punto E estamos hablando de un control interno de humedad. ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos que esto se lleva a cabo en superficie insaturada, pues, ¿qué es lo que estamos observando? Que esa velocidad de secado, pues, nos está dando una línea recta, ¿ok? Donde, pues, la ecuación de esa línea recta, pues, me permite definir, pues, a ese flux, ¿ok? Que va a ser igual, pues, a M, que sería la pendiente, por X más D. Donde, pues, aquí lo que me interesa es justamente esta pendiente, porque con la pendiente, pues, nosotros podemos identificar, pues, esa diferencia de velocidades de transferencia, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Pues obviamente va a existir pues por ahí un cambio dentro de esta ecuación porque pues vamos a tener que considerar precisamente pues a esta pendiente. Me espero un momentito para que copien esto y podamos ver pues cómo sería el tratamiento pues de la ecuación, chicos. Profesora, Sí, dígame. ¿me podría repetir qué secado era el que se daba del punto D al E, por favor? Del punto de Ale, estamos hablando, pues, del control interno de la humedad. El secado ahí se va a llevar a cabo precisamente por ese control, interno que va a estar sucediendo, pues, dentro del producto. Donde, pues, ahí ya entran otras herramientas podemos tener. Ok, muchas gracias. Ujú, ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No por el momento. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, pues partiendo de pues de esta pendiente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a poner todo de una vez. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar para esta primera, pues este primer punto, que sería pues que tuviéramos una superficie insaturada? Entonces tenemos que, en este caso, para determinar el tiempo en el periodo decreciente, pues sabemos que es LS entre A, pero pues tendríamos nosotros que integrar pues precisamente dx entre n, ¿ok? Donde pues n va a ser precisamente pues mx más b, ¿ok? Donde pues vamos a tener que, pues resolviendo esto, pues tendremos para una humedad o para otra humedad. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Que pues esos flux N1 y N2 pues va a estar en función justamente de esas humedades. Por lo tanto, pues la pendiente la puedo poner en términos de el flux, de esa velocidad de transferencia de masa y de la humedad en base seca. Si nosotros sustituimos esto dentro de la ecuación del tiempo en el periodo decreciente, pues vamos a tener que justamente se nos estaría generando aquí pues una media logarítmica, ¿ok? Donde pues aquí la media logarítmica pues ya también la han utilizado pues en otras materias, la hemos utilizado nosotros también para algunas cuestiones de difusión, pues sabemos que será pues esa diferencia de velocidades de transferencia de masa entre pues el logaritmo natural de estas mismas velocidades.
donde pues mi ecuación al final pues va a quedar como la podemos observar aquí, donde tendremos que el tiempo en el periodo decreciente cuando tengo una superficie insaturada, pues va a ser igual a el sólido, el flujo de sólido que tenemos entre el área por la velocidad de transferencia de masa media logarítmica por la diferencia de humedades que vamos a tener, chicos, ¿ok? Entonces, esta ecuación, ¿cuándo la vamos a utilizar? Cuando nosotros vamos a considerar un periodo de rapidez decreciente con superficie insaturada. Cuando nosotros no sabemos nada del proceso, ¿ok? Cuando no sabemos en qué periodo se lleva a cabo, cuando pues no tenemos mucha información del proceso, vamos a tomar esta consideración. Entonces vamos a suponer que pues que podemos nosotros trabajar esto, ¿ok? Ahora bien, para que nosotros podamos determinar o calcular un tiempo mínimo, ¿ok? De secado, pues entonces lo consideramos como una superficie, pues saturada completamente, ¿ok? Entonces, en este caso, pues existe pues otra consideración, ¿ok? Que es pues indicar o determinar que todo mi periodo, pues mi periodo de secado decreciente va a ser lineal totalmente hasta llegar al equilibrio, ¿ok? Que esa pues sería la siguiente manera de tratar pues a este proceso y pues ahorita vemos cómo determinamos pues el tiempo de secado decreciente para esa condición. Pero me espero un poquito para que terminen de copiar, chicos. Muy bien, chicos. Ok, entonces, cuando nosotros consideramos, pues, esto que acabamos de indicar, que el secado decreciente es lineal respecto hasta X igual en el equilibrio, ok, donde pues tenemos justamente pues esta figura, donde pues aquí estamos marcando pues ese punto D que habíamos visto pues en el diagrama inicial de esta curva de secado. Entonces, esto pues no sucede en realidad, ¿ok? Pero pues con frecuencia se supone
pues para facilitar los cálculos y para poder tener pues una idea de cuánto tiempo es lo que nos vamos a llevar en este proceso. Entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues que nuestra pendiente pues va a ser esa velocidad de secado constante menos pues una velocidad cero porque estamos llegando al equilibrio entre pues la humedad crítica que nos está marcando el inicio de ese periodo y la humedad en el equilibrio, ¿ok? Donde pues entonces vamos a tener que n pues es igual a esa pendiente por la diferencia de humedades que vamos a tener, ¿ok? Con esta ecuación, pues bueno, obviamente nos vamos a resolver la ecuación de tiempo decreciente para pues llegar a a la ecuación que pues sería válida pues en este proceso, chicos, ¿ok? Entonces me espero un momentito para que pues terminen de copiarlo y podamos pues llevar a cabo esa evaluación. Muy bien, chicos, ¿ok? Entonces, partiendo de que pues n va a ser igual a m por la diferencia de humedades, pues bueno, vamos a tener que, este, pues partiremos de esta relación, ¿ok? Vamos a colocar todo. Ay, me pasé. Ok, vamos a colocar pues todas las ecuaciones para que pues las podamos analizar. Entonces, pues bueno, partimos de que n pues es esa velocidad de secado constante este, entre pues esa diferencia de humedad crítica y humedad en el equilibrio, menos pues la diferencia de humedad en el punto, del punto que nosotros queremos, menos la humedad en el equilibrio. Entonces, la ecuación de tiempo pues se va a volver en esta ecuación, ¿ok? Donde pues aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues podemos sacar de esta ecuación pues lo que es constante, que es la humedad crítica, porque la humedad crítica pues ya primero yo tengo que saber cuál es esa humedad para poder definir cuál es, en dónde empieza mi periodo decreciente y dónde está terminando mi periodo constante. La humedad en el equilibrio también es humedad que nosotros debemos de conocer para saber pues hasta dónde podemos nosotros llevar a este producto. Entonces, esto pues se mantiene constante. La velocidad de transferencia en el periodo constante también se mantiene constante, entonces lo sacamos de la ecuación. Lo que nos queda, pues, la diferencia de la humedad menos la humedad en el equilibrio, que esta se mantendrá, y pues se analiza o se resuelve respecto, pues, a la diferencia de humedades que se tiene, chicos, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues una vez que evaluamos esto, pues vamos a tener que el periodo, el tiempo de periodo decreciente, pues va a ser igual a LS por la diferencia de velocidades, que diga de humedades, perdón, humedad crítica menos humedad en el equilibrio entre el área por la velocidad de evaporación constante, por el logaritmo natural de la diferencia de humedad, pues esa humedad inicial que tendríamos menos la humedad en el equilibrio, entre la humedad 2, que siempre va a ser la humedad final, menos la humedad en el equilibrio, chicos, ¿ok? Entonces, pues con esto estaríamos nosotros pues ya definiendo las dos ecuaciones, que bueno, en este caso tendríamos tres, pero pues las ecuaciones para determinar el tiempo de secado en el periodo constante y el tiempo de secado en el periodo decreciente, chicos, ¿ok?
¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Muy bien, chicos. Ok, me espero para que terminen de copiar. Muy bien, chicos. Bueno, si no tenemos dudas, pues vamos a copiar el siguiente problema.
¿Listo, chicos? No, todavía. Ok. Muy bien, chicos. Ok. Entonces, bueno, con este problema vamos a iniciar la siguiente clase, ¿ok? Que yo espero que ya sea presencial. Si no, pues ya les estaré mandando otra liga, ¿ok? Pero yo espero que ya podamos regresar presencial, chicos, ¿ok? Sí, profesora, gracias. Sí, gracias. Ok. Bueno, pues si no hay dudas hasta el momento y ya copiaron el problema, pues eso sería todo por el día de hoy, chicos. Los veo el próximo lunes. Ujú. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, De acuerdo, profesor. nos vemos. Gracias a ustedes, chicos.